Buenas noches, familia. Nuevamente, bendiciones. Prosiguiendo con lo que de la reunión, el tema de hoy, la vigilia. La vigilia, con el tema de lo que corresponde al mes de febrero, mes del estudio de la Biblia. Vamos a empezar orando, dándole gracias al Señor. De verdad agradecido porque si estamos aquí hoy es porque Él lo ha permitido, ¿no? Señor, queremos darte gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, la palabra dice, cuando hay dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Señor, Padre Celestial, Señor, te conocemos a ti, Dios, porque conocemos a tu Hijo, Jesucristo, Señor. Señor, y el Cristo que está en nosotros, Señor, que nos da paz, nos da entendimiento, nos da sabiduría, nos revela su palabra, Señor. Que sea en este momento, Señor, dejando toda ansiedad, todo pensamiento, toda carga, Señor, que nos quiera distraer, Señor, y seguir con la línea, Señor, desde que venimos de la reunión antes de esta, para que seas tú guiándonos en este tiempo que tú has preparado, Señor, conforme a tu palabra. Agradecido, Señor, por la vida de cada uno de los que están aquí, los que están conectados. Gracias te damos, Señor. Toma tu control de este tiempo, Señor, guárdanos y que sea tu palabra edificando nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, con el tema de hoy del estudio de la Biblia, todos los que estamos aquí reunidos un tiempo estuvimos alejados de la ciudadanía de Dios, de lo que era el reino de los cielos. Y solamente fue a través de la palabra del Señor, cuando empezamos a leer la Biblia, a estudiarla, fue que empezamos a comprender muchas cosas en nuestra vida que estaban erradas. Habían en nosotros, habían tradiciones, habían costumbres que no eran las correctas, que de seguir una corriente generacional, nosotros la seguíamos. Y yo quiero dar gracias también a los que estamos aquí en esta generación y que hemos estado, por ejemplo, lo digo por mi parte, que mis hijos van a empezar a crecer con una línea recta, ¿no? Con lo que es el estudio y lo que va acorde al reino de los cielos. Prácticamente yo creo que muchos de nosotros conocimos ya al Señor ya estando más adultos. De repente ya viene desde niño también ya con la línea está la palabra y eso es de bendición para él y se ven los frutos ya. Entonces, y eso es lo que hace la palabra. Con respecto a la Biblia en el término procedente de la palabra griega biblón, que significa rollo, papiro o libro. O sea, eran como se escribían antes, pues, en rollo, en papiro. Eso era en lo que se escribían, porque yo preguntaba, yo me hice una pregunta como si los que escribieron hasta el Nuevo Testamento, ¿cómo se dio eso, no? Entonces, se escribían en rollo, en estas cosas que le dicen papiro. Ya después entonces vino lo que fue la escritura completa de la Biblia. Entonces, siguiendo, creo que vayamos a Juan 1:1. En Juan 1:1 dice, en el principio el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y qué tiene este pasaje con lo que respecta a el estudio de la Biblia? Porque
En el Antiguo Testamento, Dios pronuncia su palabra definitiva a través de la palabra viviente, su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que es a través de Jesucristo que tiene toda la plenitud, todo lo que nosotros, los hijos, el ser humano, no siendo cristiano, como nosotros que somos cristianos, en Cristo está reunido todo lo que nosotros los seres humanos necesitamos. Y Él es el verbo hecho carne, o sea, Él es la palabra, Él se hizo, siendo Dios, se hizo carne, y caminó aquí en la tierra y empezó a enseñar el evangelio de Jesucristo. Ahí empieza una etapa en lo que con respecto a lo que Dios quería para el ser humano, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento Dios trató con muchos hombres a través de Dios, le hablaba al hombre, pero eran hombres igual que usted y que yo, y que cometieron muchos errores, pues se necesitaba alguien perfecto que viniera y pudiera expresar lo que en el reino se tenía que saber aquí a nosotros los gentiles, aquí al ser humano, de esa manera, ¿no? A través de Jesucristo, siendo Él la palabra, siendo Él el verbo. Y tiene mucho que porque, o sea, porque lo es todo. La Biblia, en resumen, desde el principio, desde que Dios habló en Génesis, ahí ya se manifestaba Jesucristo. Todo en el trayecto, de repente no se menciona, pero sí, Jesucristo desde el principio hasta el final, Jesucristo está ahí en la que es la Biblia, la palabra, que es la palabra viviente. Cristo es la palabra viviente. Siguiendo con el tema, quiero que vayamos y citemos la cita de Romanos 15:4. Voy a mover el abanico porque me está moviendo. Romanos. Sí, vamos a Romanos 15:4. Y en Romanos 15:4 dice que, porque las cosas que se escribieron antes, porque todas las cosas que se escribieron antes, para nuestra esperanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. A las cosas que se escribieron antes, a través de, escribieron antes para nuestra enseñanza. ¿Sí? ¿Qué pasa? El mundo vive sin esperanza. Cuando me refiero al mundo, hablo del mundo como el ser humano. El mundo vive sin esperanza. El ser humano vive buscando doctrina, vive buscando las cosas donde aparentemente cree que, que eso lo puede, le puede hacer feliz o darle una paz o prosperarlo. Cuando en las escrituras se, se nos enseña que todas esas cosas del hombre, Dios, a través de su palabra, la escritura, Él nos va a mostrar la verdad. El que busca la paz o el que busca, por ejemplo, el líder decía antes de los que visitan brujos, hay palabra para el que va a una brujería, el que practica eso. El que busca doctrina falsa, hay palabra para eso. Entonces, dice, y me gusta el versículo porque lo recalca, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin
de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Y hoy nosotros, gracias a Dios, a través de la enseñanza, tenemos esperanza, tenemos consolación. Y es solamente a través de la palabra que nos guía. Ahora, esa persona, igual que todos nosotros, y seguimos nosotros teniendo respuesta a nuestro diario vivir. Tanto la persona como que no tiene a Cristo, o que vive apartada de Dios, o que en un tiempo tuvo y se apartó. Y nosotros, también nosotros, que luchamos diariamente en este caminar en el Señor, todos los días nosotros necesitamos leer la Biblia, buscar la palabra del Señor. Ahora creo que vayamos a 2 Timoteo 3:16. En segunda Timoteo 3:16 nos enseña un trasfondo espiritual tan profundo en nosotros que cuando uno lo lee y la estudia, dice, wow, tremendo, esto es tremendo. Mira, lo que dice la escritura en 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ve cómo nosotros, como, como hijos de Dios, estando en el proceso, necesitamos de esta instrucción, como también el que no está en los, como también el que está alejado del Señor, necesita instrucción, corrección. Esto es para todos. Para todos es esto. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. La inspiración divina de la Biblia, la palabra de Dios, es la autoridad absoluta de la Biblia sobre nuestra vida. Está basada en nuestra convicción de que este libro es la palabra de Dios en su totalidad y en cada una de sus partes. Ahora, ahí mismo en ese versículo yo meditaba y donde dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir inspirada por Dios? Significa aliento divino. Describe la fuente de donde procede toda la Biblia. O sea, la inspiración de Dios describe toda la Biblia. O sea, es la inspiración de Dios, que es lo que describe lo que Dios a través de los hombres dejó plasmada aquí en este libro. Como algo que trasciende la inspiración humana. O sea, lo que está escrito aquí fue algo o sea, es lo de Dios que trasciende la mentalidad humana. La Biblia no es producto de una elevada conciencia humana o un iluminado intelecto, sino que es directamente inspirada por Dios mismo. Quiero que vayamos a 2 de Pedro 1:20. O sea, todas las escrituras, nada de lo que se escribió aquí fue escrito en secreto.
todo fue revelado a sus hijos. Y en en segunda de Pedro, y en segunda de Pedro 1:20 dice, entendido primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí vemos que o sea, toda la Biblia fue revelada y no fue de interpretación privada, sino que todo fue para que el hombre a quien se le daba en diferentes tiempos del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento fuera revelada. Entonces, también ahí podemos ver algo que también me llamó la atención. Creo que vayamos ahí mismo a Primera de Pedro, capítulo 1. Mira el privilegio con el cual Dios, Primera de Pedro 1:11. Es tanto el privilegio con el cual Dios nos debe esta escritura a nosotros, a nosotros los gentiles y el ser humano. Desde el capítulo 11 dice, escudriñando que personas que tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas para los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea que Dios se las revela a los hombres y cosas que, o sea, es tanto el privilegio que ni los ángeles que están allá arriba se les reveló. Nosotros tenemos ese privilegio. Tremendo, ¿eh? Ni los ángeles. Y ahí lo dice, mirando en el versículo 12 dice, y el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, los ángeles que están ahí con Dios, se les reveló este evangelio, la palabra, y nosotros tuvimos este privilegio de, de que se nos fuera revelado el reino de los cielos. Y de repente yo lo puedo, nosotros lo estamos viendo aquí, pero es tan profundo y tan trascendental esto, que hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. Nosotros estamos aquí, nosotros a nuestra vista lo vemos. Y hay un mundo espiritual en la que se mueven tantas cosas. Y Dios nos da la capacidad a nosotros de que nosotros tengamos el discernimiento de que nosotros podamos discernir las cosas que se mueven. Siguiendo con el tema, creo que vayamos ahora a Primera de Corintios 2, capítulo 10. Cada escritor que participó por decir, en la producción de la Sagrada Escritura, fue movido e inspirado por el Espíritu Santo. Y vamos a buscar Primera Corintios 2, versículo 10.
Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 dice, vamos a leerlo del 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, pregunta, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él, o sea, que está en nosotros? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu del mundo, y nosotros recibimos el espíritu, y nosotros no hemos recibido, perdón, el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concebido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo no puedo saber lo que a la líder le pasa, solamente el espíritu que está en ella. ¿Sabe? Ella sabe, su espíritu le va a mostrar a ella lo que ella siente, lo que necesita. Yo no puedo saber, o el líder no puede saber lo que yo estoy sintiendo, solamente mi espíritu. Entonces, Dios nos da su espíritu, nos lo introduce, y a través de su espíritu, que Él nos revela lo que Él quiere, su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, nosotros tenemos el espíritu. Por nosotros tener el espíritu, entonces podemos entender y comprender lo que Dios nos quiere decir y nos quiere hablar a través de su palabra. Porque ahí mismo él lo está diciendo. O sea, si mi espíritu me dice a mí lo que yo siento, la única manera para que yo pueda saber lo que Dios quiere decirme es que yo tenga su espíritu, el Espíritu Santo. Por eso que Él nos marcó, y la Biblia lo dice, que Él nos marcó, es la marca que Él nos ha dado con el Espíritu Santo. Es solamente a través, por el Espíritu Santo, que nosotros podemos tener la revelación de este Evangelio. Porque ahí en el versículo 12, Él lo aclara y lo dice. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. ¿Qué es lo que Dios nos ha concebido? La palabra. Nos ha concebido que nosotros tenemos una vida aquí, pasajera, pero que nuestro fin no es aquí. El propósito de Dios es que nosotros regresemos a su eternidad con Él. Ese es el propósito de Dios. Y así, a través de su espíritu, obvio, es que Él nos va a revelar a nosotros cómo nos vamos a mantener aquí estando en la tierra, en esta carne, cuando viene la aflicción, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen los procesos, aún cuando nos desenfocamos. Porque ¿quién de aquí, yo soy sincero, quién no se desenfoca a veces? A mí me pasa. Y podemos venir aquí y sentarnos, pero a veces nos desenfocamos. Yo soy sincero. Y es solamente a través de esto, de la palabra, que hace así es, y puede regresar. Regresamos. ¿Y cómo? Cuando nos empezamos a meter en la palabra. Cuando la palabra nos dice, para que regreses tienes que buscarme, tienes que orar, tienes que buscar intimidad, tienes que orar, tienes que alabarme, tienes que buscarme. Cuando hay, por lo menos el líder hablaba antes del amor, cuando nos hace falta el amor, cuando hacemos las cosas por hacerlo porque toca o porque hay que cumplir. Y solamente Dios nos puede revelar eso cuando estamos haciendo las cosas porque toca o porque cumple. Porque hay algo. Yo puedo estar parado aquí, yo puedo decir, bueno, usted me puede ver a mí aquí,
pero usted no sabe si yo lo estoy haciendo nada más porque me toca, o porque estoy cumpliendo, o porque lo estoy haciendo, porque Dios me redarguyó y me dijo, este es tu lugar, aquí es donde tú tienes que estar. Solamente el Espíritu Santo, al traer la palabra, es la que nos va a dar a entender todas estas revelaciones que Él quiere hablar de él. Y siguiendo con el tema, eh, ahora creo que ahí mismo, en segunda, ahí mismo, según Timoteo dice, si no, en segunda, ahí mismo donde ahí mismo, porque bueno, ahora como estamos hablando de la Biblia, del medio de la Biblia, no estamos hablando de la Biblia, donde él dice que toda la palabra es útil para enseñar. La palabra de Dios nos enseña, tanto siempre, y voy a seguir recalcando, tanto el que no tiene a Cristo como a nosotros que estamos aquí. Porque, no, que nosotros estemos aquí no, y que tengamos, vengamos a la casa de Dios, no quiere decir que ya no la sabemos todas. Siempre, siempre Dios nos va a estar enseñando, siempre Dios nos va a estar enseñando. ¿Para qué? Para cuando vayamos a la escuela, para cuando vayamos a nuestro trabajo, para que, o sea, para que nos enseña a conducirnos aquí en este caminar, en este mundo. Y, y una de las enseñanzas que nos da la Biblia, confirmando lo del tema, es, vámonos a Mateo 22, lo del tema delante del líder, Mateo 22. Sí, Mateo 22, versículo 37 al 39. Una de las primeras enseñanzas que la Biblia nos enseña y que tiene y es fundamental para nuestro crecimiento y es el primer mandamiento, Mateo 22, 37. Rápidamente dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Lo primero que nos enseña la Biblia, amar. De ahí parte todo. De ahí parte todo lo que Dios dejó plasmado en esta Biblia. Porque hay una, no me recuerdo el texto, y si me colaboran, donde hay una palabra dice que yo puedo hacer todo, puedo tener profecía, puedo tener fe, puedo tener todos los ministerios, puedo hacer todo, pero si yo no tengo amor, nada vengo a hacer. Vengo a hacer como un símbolo resonante, creo que dice la palabra así. Para empezar, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que amar primeramente a Dios y después al prójimo. Nada más puse dos ejemplos. Ahora otro ejemplo, vivir la regla de oro. Primero amar a Dios y después amarás a tu prójimo. La regla de oro es mismo en Mateo 7, 12. Mateo 7, 12. Mateo 7, 12 nos enseña lo que es la regla de oro. El mundo dice, no haga lo que el mundo, no haga lo que no quiere que te hagan. El mundo lo dice. El sistema del mundo lo dice. Pero ¿qué dice Dios? Se va a oír algo contradictorio, pero Dios dice, así que todas las cosas que quiere que lo que el hombre haga con vosotros, así también hacedla vosotros con ellos. Porque esto es la ley y la ley y los profetas. ¿Ves? La regla de oro. O sea, haz con lo demás lo que quieres que hagan contigo. Yo no quiero que a mí nunca me hagan mal. Yo quiero que me hagan el bien. Entonces, el sistema del mundo dice, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Y la palabra dice, así que todas las cosas que quieres que los demás, los hombres hagan con vosotros, así también hacelo con ellos. Aquí, ¿qué está diciendo? Ama a tu prójimo, haz el bien
Y lo que tú hagas, eso te va a venir para atrás. Eso el hombre también se va a pagar contigo. Y ahí mismo en Mateo 5, echando dos versículos para atrás, vemos el gran, en Mateo 5, capítulo 1, a Jesús dando dando el ejemplo de enseñanza, ¿no? Cuando Jesús enseñó, dice, viniendo la multitud, subió al monte y sentándose viniendo a él su discípulo y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, y ahí vemos todo lo que Jesús empezó a enseñar. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir con esto? Que la palabra nos instruye a nosotros, nos enseña, y entonces ya esta parte como, ya es como más para con nosotros, los hijos de Dios, que tenemos por decir, ese compromiso de enseñar, ¿no? De que cuando vemos a alguien pasando dificultades con toda prudencia y con todo respeto, la palabra nos va a capacitar y nos va a dar la capacidad para decirle, mira, hey, a mí la palabra me dice que esto y esto y esto. A mí la palabra me dice esto y esto. ¿Sí? O sea, ya eso Dios no da esa capacidad, ¿no? Para con prudencia acercársele a una persona y poder enseñarle y que la persona pueda entender, ¿no? Que solamente con la palabra del Señor y del Señor es que, es que pueden cambiar lo que esté pasando, ¿no? Porque es a través de la palabra. Porque yo digo esto, ¿no? Uno no puede llegar a una persona no, que, o sea, uno tiene que ser siempre con la palabra, guiado por el Espíritu, para que esa persona pueda entender y comprender lo que esté pasando en el momento. Y es solamente la palabra lo que va a hacer que esa persona salga adelante de ese problema. Las escrituras nos redarguyen. ¿Qué quiere decir que la escritura nos redarguye? O sea, que la palabra nos confronta, tanto a nosotros como al que no tiene, eh, como al que no tiene la palabra. Esta semana yo estaba haciendo un trabajo, andaba por allá por el lado de Arraiján, por allá, y andaba con el super. Yo no estoy trabajando, pero me llaman a veces así eventual. Estaba trabajando con el, estaba con el supervisor y pasó una escena. Había una muchacha en una parada y, y el supervisor dice, wow, uff, porque había un carro delante de nosotros que quería montar a la muchacha al carro. O sea, pitándole, porque, bueno, la vio atractiva, la vio. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Entonces, el supervisor dice, wow, ¿qué va? No aguanto la tentación, o sea, que no podía resistir al ver a la muchacha. Y que, obvio, él no lo dijo, por respeto, pero yo me imagino lo que a él le vino a la mente, que no le puede haber venido. Hasta, quién sabe, le quitó la ropa con la mirada, ¿no? Se llevó, eso se lo llevó al pensamiento. Entonces yo le digo, hey Juan, se llama Juan, hey Juan, la Biblia dice que la lámpara de nuestro cuerpo son los ojos. Ya se me mirando. Y que si nuestros ojos no nos alumbran, nosotros vamos a estar en tiniebla. Ya se me mirando, ya ahí cambió y se me está mirando. Y yo le digo, sí, porque yo no sé qué,
todo lo que tú te imaginaste viendo a esa muchacha. Yo le digo, o sea, ya así, más para joderlo, y tú eres casado. Él dice, pero que va, no puedo con esto, me dice, no puedo, o sea, que, bien. No habían pasado ni media hora, estaban en el carro esperando una respuesta ahí. Y yo buscando, viendo el celular, yo tengo una página de una cosa de extracto de versículo y sale esa misma palabra. Y yo le digo, y él escuchó, lo mismo que yo le dije, lo escuchó en el celular. Él se me quedó mirando y me dice, Dios no está viendo, varón. Pero quedó tan como impresionado y yo me quedé, yo no busqué eso. O sea, eso pasó porque pasó y tenía que pasar. Y después yo meditaba, o sea, ahí esa palabra quedó sembrada porque, entonces eso es lo importante de tener conocimiento de la Biblia. De que yo sé que en ese momento para él de repente él pensaba que eso era correcto. Pero ya al escuchar esa palabra, hay garantía de que cada vez, de repente no siempre, pero cada vez que él quiera hacer eso, mis ojos son la lámpara de mi cuerpo. Y es más adelante, después cuando nos fuimos, para acordándome, íbamos por la calle, había una muchacha y se atravesó, y él mismo me dice, varón, tengo que limpiar mi cuerpo. Yo nada más lo miré, y ya yo, bueno, gracias Señor, porque, o sea como sea, nosotros los hijos de Dios tenemos que seguir nuestra vida, y donde vayamos nosotros tenemos que ser luz, y por eso es lo importante de esta palabra. ¿Ves? O sea, nosotros no podemos ser cristianos nomás aquí en la iglesia, nosotros no podemos ser hijos de Dios nomás aquí en la iglesia. Yo vengo aquí a la iglesia y ya. O sea, en cualquier situación que se te presente en tu entorno, nosotros tenemos que ser la luz, nosotros tenemos que ser la sal. Y de repente en esa manera se presentó eso, se dio eso, y así de esa manera, una manera de expandir el reino, ¿no? Más adelante yo sé que esa palabra yo tengo mi garantía que esa palabra quedó sembrada en el muchacho, el Señor ahí. O sea, eso es lo importante de tener conocimiento de esto de la Biblia, ¿no? Entonces, la escritura nos redarguye, entonces, quiero que vayamos a leer rápido aquí lo que, con esto de lo que la Biblia nos redarguye, también nos quiere hablar del pecado. Porque, o sea, el redargüino, o sea, la Biblia no va a mostrar cómo estamos el hombre interior. O sea, cómo estando nosotros viniendo a la iglesia como el que no está en la iglesia, no va a redarguir. Y qué era lo que, y me voy a ir directamente a lo que, a lo que, o sea, directamente a lo que yo digo, lo puedo decir con mis palabras, a lo que Juan predicaba, que es en Marcos 1:4. Marcos 1:4. Marcos 1:4. Juan bautizaba, dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Esto es lo importante, o sea, la palabra, uno de los propósitos de la palabra nos redarguye es el pecado, porque el pecado es con lo que nosotros lidiamos, exactamente, gracias a Dios por cooperarme, lidiamos todos los días, como el que no tiene a Cristo como nosotros que tenemos a Cristo, porque el pecado nos acecha todos los días, la tentación nos acecha todos los días, aún en nuestro pensamiento el pecado nos acecha. Entonces, y este versículo también me recuerda cuando yo cuando mi abuela estaba en vida, la mamá de mi papá, y yo me acuerdo cuando yo iba niño, yo siempre la escuchaba, ellos son cristianos, yo siempre la escuchaba decir arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora una de las últimas veces cuando la vi ya estando ella en vida,
la volví a escuchar en una reunión que le están haciendo a mi abuelo, ella lo decía a los nietos. Ella pasaba, todo el mundo ahí, pero ella pasaba caminando, arrepentido, porque el reino no se les acercaba. Y ahora, o sea, uno entiende por qué, o sea, ella, ¿por qué lo decía? Porque ella sabía que lo que uno, con lo que uno lidia es el pecado, diariamente, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que eso, o sea, el desierto no quiere decir que nosotros vivimos y patrocinamos nuestro pecado. O sea, nosotros eh, sabemos de qué tenemos que estar, y hay momentos en los que, como por ejemplo el líder hablaba, de que la palabra y la comunión con el Señor nos lleva a un nivel de santidad, en donde el pecado, por más que quiera, nosotros, Dios nos da la capacidad de que vivamos en santidad. Y sí se puede vivir en santidad. Sí se puede vivir en santidad. O sea, el pecado va a estar, pero no es que nosotros eh, 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 vivimos en el pecado y no, porque Dios nos da la capacidad para vivir en santidad. Sí, a veces podemos tener tropezones, somos seres humanos, pero eso no quiere decir que siempre estamos en esa condición de estar luchando, de estar luchando, de estar luchando. Hay tiempo de que nosotros, cuando nos metemos y buscamos, llega un momento en el que estamos parados en la brecha y seguimos y Dios nos permite experimentar esa santidad. Esa santidad que es algo que sobrepasa la lógica, el entendimiento humano, el que ha experimentado, por ejemplo, así la santidad. Porque mantener la santidad, eso es algo diario, ahí constantemente, y más en este mundo que vivimos. Es algo bien recto para poder, pero como dice el líder, Dios nos da la capacidad para vivir en esa santidad, porque sí se puede vivir en santidad. Los hombres de la Biblia, Pablo, todo ellos, pero ellos llegaron y experimentaron lo que era la santidad, de lo que la Biblia habla. Y también dice que nos corrige. Vamos al Salmo 94. Salmo 94. Salmo 94, 12. Rápidamente, para no entenderme, dice, eh, bienaventurado el hombre a quien Jehová corrige y en su ley lo instruye. Ese, como ahí también a través de su palabra, dice que nosotros somos bienaventurados. Bienaventurado, la palabra bienaventurado, o sea, todo, abarca todo, o sea, bienaventurado es tener a Cristo, bienaventurado el que se deja corregir, el que se deja corregir de Cristo, o sea, bienaventurado quiere decir tienes a Cristo, porque en Cristo lo tenemos todo, todo lo tenemos en Cristo. Como decía uno por ahí, una entrevista que uno de estos que cantan dice que lo difícil no era dejarlo todo, sino mantenerse no teniendo nada. O sea, eso es lo bueno, ¿no? Dios nos empieza a bienaventurar el que nos corrige. Y vámonos también, vámonos a Hebreos 12:6. Hebreos, Hebreos 12:6. Hebreo, un pasaje, Hebreo 12:6. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe
como hijos. Así como nosotros somos, los que somos padres, cuando corregimos, no quiere decir que nosotros lo queremos, no, nosotros no corregimos porque queremos que nuestros hijos se sientan mal. O sea, nosotros corregimos porque queremos un bien para nuestros hijos. Entonces, así mismo es Dios con nosotros. Dios nos va a corregir, y esto nos lo enseña la Biblia. Yo puedo ponerme a hablar aquí de muchas personas que Dios corrigió en la Biblia. Podemos hablar de Pedro, cuando Pedro le falló, falló. Y entonces más adelante, Pedro habla del amor, fue corregido. Más adelante, ahí seguimos en esto, porque Dios no quiere corregir. Y aún siendo nosotros hijos de Dios, cometemos muchos errores y Él nos tiene que corregir. Y esto más yo lo tomo como, por ejemplo, nosotros los hijos de Dios, cuando Dios nos corrige, yo lo digo como un proceso. Ok, te voy a procesar. No estás viendo por el camino bien, o de repente te estás distrayendo en otras cosas, no te has apartado de mi camino, pero de repente estás tomando decisiones que no son correctas. Yo te tengo que enseñar como padre, yo te tengo que enseñar como nosotros corregimos a nuestros hijos, yo te tengo que enseñar de que así no son las cosas. Y ese proceso duele, proceso, ¿ve? Duele y es fuerte, pero la Biblia dice, bienaventurado al que Dios corrige. Entonces, de ese proceso vamos a ver una bienaventuranza. Dios nos va a enseñar y Dios nos va a revelar de que no estaban en lo correcto. Ya para ir terminando, vamos a ver ahí mismo, Hebreos 4:12. No voy a dejar para ir terminando con respecto al estudio de tema de la Biblia, dice, porque 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo tengo entendido que la tuétana es algo como una médula que está dentro del mismo hueso. O sea, Dios pone ese ejemplo, o sea, hasta allá la palabra va a ser eficaz. Va a ser eficaz, te va a cortar, hasta allá va a llegar la palabra. Lo pone de ejemplo. Los pensamientos y las intenciones. O sea, las intenciones del corazón. O sea, las intenciones, yo le entiendo que, o sea, tu corazón quiere, pero todavía no ha actuado. Bueno, antes de que tú caigas, yo te voy a enseñar de que esa intención que tú quieras hacer está mal. Ahí te va a penetrar la palabra. Te voy a enseñar de que antes que antes que tú actúes, antes de esa intención de querer hacer lo malo, la palabra te va a llegar y está en nosotros si la aceptamos o no, porque Dios nos da libre albedrío también. O sea, nosotros estamos ahí en eso, ¿no? Entonces, ya en reflexión final, la Biblia nos transforma desde lo más profundo de nuestro ser. No hay lugar en nuestra mente y corazón que pueda escapar que pueda escapar a la instrucción que se desata cuando pasamos tiempo leyendo la palabra, leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Y ahora quiero, para terminar, regresemos a 2 Timoteo 3:15-14. Ya con este versículo cerramos. 2 Timoteo
de Timoteo 14 y 15. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Pablo le estaba hablando a Timoteo, porque si nos vamos más atrás, Pablo le dice a Timoteo la fe que había en tu abuela, y le está hablando, esa que tú fuiste instruido desde niño, ahora, si nosotros lo traemos a nosotros aquí, está bien, nosotros llegamos al Señor Jesús no desde niño, pero sí lo podemos tomar. De donde yo conocí a Cristo para adelante, yo tengo muchos años que vivir. Y yo digo, dice, lo que has enseñado, lo que has aprendido, lo que te ha persuadido. O sea, ¿qué quiere decir la palabra lo que te ha persuadido? Lo que te ha convencido, la palabra, lo que te ha convencido, lo que te convenció, lo que te llegó a la verdad. Desde la niñez, en la Sagrada Escritura, nos va a llevar a la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Ahí empezamos con Cristo y vamos a terminar con nuestro Señor Jesucristo. En la Sagrada Escritura. Desde el principio hasta el final, Jesucristo es la palabra del Señor, es el verbo. Y con ese versículo y con esta, quiero darle gracias al Señor. Con esto ya terminamos el tema. Creo que estamos bien de tiempo. 8 y 5. Yo la verdad le quiero dar gracias al Señor. Yo tenía tiempo que no me paraba aquí a predicar, a hablar. Y para mí, esto ha sido una bendición. Porque uno pasa por proceso y uno dice, pero y uno mismo se empieza a poner obstáculos. Pero cuando uno empieza a entregar las cosas al Señor y a lo que esta enseñanza, por lo menos a mí me da de enseñanza esto, cuando uno se empieza a comprometer con el Señor, a estudiar la Biblia, a buscarlo, no dejando tampoco de seguir su vida diaria, porque hay que seguirla. Dios nos levanta y Dios nos pone en el lugar que Él quiere que nosotros estemos. Y para mí un privilegio yo volver a estar aquí después de no sé cuánto tiempo, líder, que no estaba aquí hablando, compartiendo con usted, hablando la palabra. Y algo que me pasó hace unos días, una semana atrás, con respecto a esto, que también me motivó también a saber que yo tengo un propósito con Dios, yo no puedo seguir en la misma situación como emocional, como cantaba, que sí, que no. Y fue, un día estoy allá arriba en la mina, estaba de turno amaneciendo, y Dios me da una palabra para compartirla a los muchachos. Pero no se pudo compartir cuando entré de turno a las 7, no se pudo. Era rápido, tenía que hacerse el cambio rápido, eso allá es rápido. Bueno, hicimos trabajo toda la noche, se llegaron a las 5 de la mañana y yo estoy en la grúa, ya habíamos terminado el trabajo, pero había que esperar que fueran las 7 de la mañana para hacer el cambio de turno. Y ahí meditando en el Señor y estaba leyendo la palabra a esa hora, me acordé, Dios me trajo memoria que yo tenía que predicarle a mis amigos. Y le doy gracias al Señor porque yo tenía tiempo que no le predicaba así, pues a los muchachos afuera, porque una cosa es predicar aquí en la iglesia
y otra cosa es predicar afuera. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo predicar aquí que predicar afuera. Porque tú no sabes cómo las personas están. Y cuando yo llego, yo pensaba predicarle nada más a mis dos compañeros, al gruero y al otro compañero, al otro rigue. Pero ¿qué pasa? Que en la mañana nosotros nos íbamos por la otra grúa y allá estaban los otros compañeros. O sea, que ya no eran dos, sino que eran a 5 que yo le tenía que estaban ahí. Y cuando yo llego, ellos están hablando de, de sus cosas, ¿no? De mujeres, esto. Y yo digo, por eso te digo que hay que ser prudente. Pero ya Dios me había dicho, tienes que hablar. Y yo le digo, sí, muchachos, con todo respeto, se me permiten que yo les comparta algo de la palabra. Pero mi corazón, yo, hasta que temblaba. Yo temblaba porque yo, y bueno, le compartí una palabra y oré. Yo, bueno, gracias, Señor. Bien. Al día siguiente, hago el turno, nos reunimos en la mañana. Cuando estoy reunido, ellos mismos me dicen, varón, ore por nosotros, háblenos la palabra. Sin yo decirle nada. Yo decía, wow, Señor, gracias. Porque eso solo lo haces tú. Y eso es bueno, ¿no? Uno ve que, y eso nos bendice. Más, o sea, cuando digo que nos bendice, o sea, internamente a nuestro hombre nos da una satisfacción tremenda de que eso no tiene, o sea, indescriptible. Eso es tremendo cuando tú no compartes la palabra y la gente dice, hey, habla. Y bueno, es un testimonio, quería contarlo y darle gracias al Señor por eso. Y bueno, vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, quiero darte gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, Señor, que tú, Señor, desde la eternidad, desde el cielo, desde el reino, Señor, de los cielos, tú pusiste, Señor, para que en esta hora, en este tiempo, Señor, se hablara. La palabra que es viva y eficaz, la palabra que es vida, que es espíritu, la palabra que, Señor, que restaura, la palabra viviente que es tu Hijo Jesucristo, la palabra, Señor, que anima al caído, la persona, la palabra que al desanimado le da aliento, le da esperanza, le da, Señor, fe, capacidad de levantarse de la situación que pueda estar. Así como también, Señor, la palabra nos instruye que aún también nosotros, estando o pudiendo estar bien, nos puede enseñar también a que no nos tenemos que envanecer ni que nos hagamos más que otros, sino que nos hagamos servidor de otras personas que necesitan escuchar tu palabra. Señor, gracias, Señor, yo te doy por la vida de los líderes, la vida de todos los que están aquí, los que están conectados. Señor, agradecido, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por tu misericordia hacia nosotros. Y Señor, y para nosotros es un privilegio de que tu espíritu lo depositaste en nosotros y que podamos tener esa revelación tuya, Señor. Gracias, Señor. Somos privilegiados por tener esa revelación, este evangelio de vida, de salvación, de poder, de prosperidad que nos ayuda en lo espiritual a prosperar, a ser personas, un mejor hombre interior. Gracias yo te doy, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Guárdanos de todo lo malo, de accidente, lo que se quiera levantar, Señor. Sé tú guiándonos y llevándonos a nuestros hogares. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.